La terapia conductual es una práctica dentro del campo de la psicología que combina técnicas de aprendizaje con la exposición gradual a las situaciones o estímulos que producen el conflicto, apoyando y desarrollando conductas deseadas para disminuir y eliminar las conductas no deseadas o inadaptadas. La terapia conductual como movimiento formal comenzó a fines de los años 50. Joseph Wolpe, un psiquiatra sudafricano, quien ha sido una de las personas más importantes dentro de la terapia conductual, en la Segunda Guerra Mundial se alistó al ejército sudafricano. Allí trabajó como médico oficial en un hospital militar y trataba a los soldados que estaban diagnosticados con el trastorno de estrés postraumático. En esa época, estos pacientes se trataban con sedantes para relajar o con barbitúricos intravenosos para producir una catarsis mental. En ese estado, los pacientes eran tratados con la terapia psicoanalítica para analizar la causa del trauma. Como los resultados no eran buenos, Wolpe comenzó a cuestionar este enfoque terapéutico. Basado en la experiencia de Pavlov y de Watson, Wolpe formuló la técnica de la inhibición recíproca. La inhibición recíproca es un método que consiste en aprender una respuesta adecuada a un estímulo que provoca una respuesta no deseada o inadaptada. Y esto se logra aplicándole una respuesta incompatible. Por ejemplo, lo que sería para el caso de la ansiedad, la relajación. La terapia conductual propone, en general, que se debe exponer al paciente a distintas estancias del estímulo para provocar distintos grados de miedo. A esto se le llama jerarquía gradual. En cada exposición, el paciente debe aplicar la técnica aprendida para modificar su conducta. La definición de la jerarquía gradual de las situaciones, el aprendizaje de las técnicas de respuesta y la frecuencia de exposición son las características generales de esta escuela terapéutica. Las técnicas de la terapia conductual son la desensibilización sistemática, el condicionamiento aversivo y el condicionamiento mediante la economía simbólica. Como demostró Pavlov, aprendemos determinadas formas de conducta y determinadas emociones gracias al condicionamiento clásico. Dos técnicas de contracondicionamiento resultan siendo la desensibilización sistemática y el condicionamiento aversivo. Precursoras de la desensibilización sistemática fue Mary Covert Jones, quien describió el caso de Peter, un niño de alrededor de 3 años quien padecía fobia a objetos peludos como conejos, ratones, algodones, entre otros. El objetivo de Jones fue reemplazar el temor que tenía Peter por los conejos con una respuesta condicionada contraria al temor. En principio, Jones coloca al conejo enjaulado en el extremo contrario al que se encontraba Peter, pero poco a poco, con el paso de los días, lo fue acercando a el lugar donde se encontraba el niño. De esta forma, al cabo del tiempo, el niño termina pudiendo asociar el acto placentero de comer con el conejo y así puede compatibilizar ambas, es decir, comer, por ejemplo, acariciando al conejo. Será Joseph Wolpe, un médico psiquiatra, quien dará forma a las contribuciones de Covert Jones, dando lugar posteriormente a uno de los métodos
más reconocidos y eficaces de la terapia de la conducta, denominada desensibilización sistemática. 3 elementos resultan claves en la técnica que propone Wolpe. Uno de ellos es establecer una jerarquía de elementos que disparan el estrés o la ansiedad en el paciente. El segundo es la técnica de relajación de Jacobson. Y el tercero, el tiempo. La técnica de la desensibilización sistemática ayuda a tratar fobias como el miedo a viajar, el miedo a estar en un ascensor, a los perros o a hablar en público. El objetivo del terapeuta aquí será ir exponiendo de forma gradual al paciente a aquel estímulo que desencadena la respuesta indeseada. Ante todo, el terapeuta deberá enseñar al paciente cómo relajarse. Posteriormente a eso, le pedirá que se visualice a sí mismo afrontando la situación que lo estresa, de forma gradual. Para ver estos términos de forma más clara, en un ejemplo vamos a tomar la situación de aquella persona que teme a viajar en un avión. El terapeuta le puede pedir al paciente que ante todo imagine sacando un pasaje para viajar a algún lugar que desee. Posteriormente le puede pedir que algún día visite un barrio cercano a un lugar donde haya un aeropuerto. Más adelante, tal vez le pida que visite un aeropuerto y en última instancia lo que se le pedirá a ese paciente es que aborde finalmente un avión para terminar de poner a prueba su fobia. La experiencia de aprender a dominar la ansiedad gracias a la guía de un terapeuta que enseña la técnica de la relajación progresiva es lo que lleva a que el paciente se sienta más confiado en sí mismo y logre superar esta fobia o conducta indeseada. Condicionamiento aversivo. ¿Qué es la terapia aversiva? Es un tipo de tratamiento psiquiátrico psicológico donde el terapeuta trata de reemplazar una respuesta positiva ante un estímulo perjudicial con una respuesta negativa o contraria. El procedimiento del condicionamiento aversivo es sencillo. Asocia la conducta indeseable con sentimientos desagradables. Por ejemplo, al tratar a un paciente alcohólico, el terapeuta del condicionamiento contrario ofrece bebidas agradables mezcladas con una droga que provoca náuseas severas. Al vincular la ingestión del alcohol con las náuseas violentas, el terapeuta trata de transformar la reacción del alcohólico al alcohol de positiva a negativa y de esa manera disminuir su preferencia por el alcohol. No obstante, el tratamiento con los alcohólicos se popularizó. Arthur Wins y Carol Minus-Dick en 1983 estudiaron 685 casos de pacientes alcohólicos que habían finalizado el programa de la terapia aversiva en un hospital de Oregón. Un año después de varias sesiones de recuerdo, el 63% se mantenía eficazmente abstemio. 3 años después, el 33% de los pacientes alcohólicos mantenía la abstinencia. El condicionamiento aversivo puede ser eficaz a corto plazo, pero la cognición influye sobre el condicionamiento. Los pacientes saben que tendrán las consecuencias y los estímulos negativos en el consultorio
con sus terapeutas, pero logran discernir que al estar fuera de esta condición, o sea, fuera del consultorio con sus terapeutas, no tendrán los mismos estímulos negativos. Un ejemplo pudiese ser el de una persona alcohólica, que al consumir alcohol dentro de la terapia con su terapeuta, va a tener un estímulo negativo por hacer esto, pero al hacer esta misma conducta fuera del consultorio sin su terapeuta, no va a tener la misma consecuencia al realizar este mismo acto. Logran discernir la diferencia y logran discernir cuándo van a tener la consecuencia y cuándo no. Por eso esto le resta eficacia al condicionamiento aversivo. Una forma más suave del condicionamiento clásico creada por el teórico del aprendizaje O.H. Mauer se aplica a los niños que se orinan crónicamente en su cama. El niño duerme sobre una colcha sensible a los líquidos y conectada a una alarma. Cuando la colcha presenta humedad, se activa la alarma y esto despierta al niño. Con la repetición y esta asociación de la relajación del esfínter vesical con el despertar interrumpe la micción en la cama. El tratamiento presenta una eficacia permanente y el éxito del tratamiento refuerza la autoimagen del niño. Vamos a referirnos ahora al condicionamiento operante mediante la modificación de la conducta. Es importante mencionar que Skinner, tras haber realizado varios experimentos con animales, planteó el condicionamiento operante como un proceso de control de la conducta de un organismo en un ambiente determinado mediante la aplicación de refuerzos. Se va a considerar entonces que la conducta voluntaria está altamente influenciada por sus consecuencias, que es posible reforzar de manera positiva o negativa los comportamientos, fortalecerlos o debilitarlos. Los terapeutas de la conducta van a utilizar el condicionamiento operante para resolver problemas específicos de comportamiento y lo van a denominar modificación de la conducta. Esta terapia fue altamente esperanzadora en casos que se consideraba que no tenían solución. Por ejemplo, los niños autistas han aprendido a interactuar. Se les ha podido enseñar a los niños con retardo mental a cuidarse de sí mismos. Pacientes esquizofrénicos han logrado un mejor comportamiento dentro de los hospitales. Las recompensas varían. De acuerdo al caso, puede ser con un elogio suficiente o quizás es necesario recurrir a algo más concreto como un alimento, una golosina, y se crearon así las economías simbólicas dentro de las instituciones. Este procedimiento, según nos describen los terapeutas, tiene que ver con recompensar al paciente cuando logra un comportamiento deseado con un símbolo determinado, que puede estar representado por una ficha o moneda, y que el paciente luego va a poder canjearlo por determinados privilegios o beneficios. Esta terapia también tuvo mucho éxito en las cárceles, en las aulas, en los hospitales con pacientes perturbados, en niños con retardo mental y en pacientes esquizofrénicos. Pero también es muy cuestionada por algunos críticos esta terapia y se hacen las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con el paciente cuando deja la institución? ¿Es posible reemplazar el símbolo determinado por la aprobación social, que es algo más común o típico en un ambiente fuera de la institución, y que la conducta deseada se sostenga? Son preguntas que se hacen los críticos también respecto a lo ético. ¿Es correcto que un ser humano controle la conducta de otro ser humano? Los defensores de la terapia de las conductas responden que estos individuos ya de por sí tienen comportamientos destructivos, más allá de las recompensas o castigos que se utilizan en el tratamiento. Y que esto que se realiza va hacia un comportamiento adaptativo que va a fortalecer también el autocontrol.
se considera que es más humano el reforzamiento positivo que la internación o el castigo, y que la mejor calidad de vida del paciente justifica la privación temporal de lo que ellos desean.